¿Qué tal? Buenas, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Es una gran bendición poder dirigirme en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les habla el pastor Eli Pinedo y en esta ocasión para estar leyendo la palabra del Señor en Lucas capítulo 5, el verso 3. La Biblia nos dice: Jesús entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le pidió que la apartara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde ahí enseñaba a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia la parte más honda del lago y echen ahí sus redes para pescar. Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero ya que tú me lo pides, echaré la red. Así lo hicieron, y fue tal la cantidad de peces que atraparon y que la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Cuando aquellos llegaron, llenaron ambas barcas de tal manera que poco faltaba para que se hundieran. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Hoy queremos ver el encuentro de Jesús con Simón. Podemos narrar, ¿verdad?, esta linda historia que nos narra el Evangelio de Lucas. Nos encontramos con que Jesús va a Genesaret a poder predicar la palabra del Señor, ¿verdad? Y había una multitud que estaba oyendo la palabra de Dios. Entonces, una de las expresiones que el Señor puede darnos a conocer, que para que nosotros podamos tener convicción o para que podamos creer, sobre todas las personas que de repente no han tenido un encuentro con el Señor, es necesario poder oír la voz del Señor Jesucristo. Y todas aquellas personas estaban escuchando a Jesús, e inclusive Pedro. En aquella ocasión Jesús estaba a las orillas, pero Jesús toma la decisión de que cuando ya había todo un gentío y toda una multitud, le pide a Simón que le prestara su barca para que pueda, como se dice, ir hacia más al fondo de la mar, un poco más avanzado, para que la gente pueda oír y se le pueda escuchar a Jesús. Entonces, en esa ocasión, ¿verdad?, le presta la barca a Simón. Utiliza algo prestado de Simón, utiliza un recurso de Simón. Jesús va al lugar del encuentro con Simón. Jesús no estaba predicando en una sinagoga, sino él decide cambiar, digamos, la escena o la estrategia para poder acercarse a Simón. Que en esta ocasión podemos entender que Simón era un pescador, ¿no? Entonces dice la Biblia que cuando él terminó de predicar, cuando él terminó de hablar, le dice a Simón, ¿verdad? Simón, vamos, lleva la barca hacia la parte más profunda, hacia la parte más honda, y echen ahí sus redes para pescar. Hay que entender también que ellos ya habían pescado, porque está Simón, ¿verdad?, con sus otros compañeros. Habían intentado, como se dice, toda la noche, habían trabajado para poder pescar y no pescaron nada. Eso significa, ¿verdad?, que los recursos económicos tanto de Simón como de sus compañeros habían sido afectados. En la situación en la que estamos viviendo nosotros, ¿verdad?, por la crisis del COVID-19, hemos sido afectados también en nuestra economía. Y también cuando uno pues no tiene un sueldo, no tiene un ingreso económico, no solamente somos afectados económicamente, sino también nuestras emociones y nuestros sentimientos o actitudes empiezan a tener un giro y muchas veces negativo, ¿no? Frente a esa realidad podemos vernos de que cuando Jesús entra a tu vida, va a haber algo diferente en ti, va a transformar tu situación. Pero Él tiene que entrar en aquel momento, ¿verdad?, en tu propia escena, en tu propio lugar. Y eso es lo que hace Jesús, ¿verdad? Jesús es considerado como Simón Pedro en un primer momento como maestro. Así lo reconoce Simón Pedro. Pero Simón no lo había todavía reconocido a Jesús como el Señor. Entonces, Jesús da la orden que pudiese, como se dice, bogar mar adentro, o si no, ¿verdad?, ir a lo más profundo de las aguas, pero era, como se dice, ya de día. Y nunca nadie se había pescado, o por lo menos un profesional como Pedro en la pesca había encontrado de que se podía pescar justamente en las mañanas, ¿no? Entonces, en el lugar de tu derrota, en el lugar de tu fracaso, en el lugar de tu crisis, es ahí donde Jesús se acerca. Es ahí donde Jesús nos demuestra que todavía Él tiene gracia, que todavía Él tiene poder y amor para poder llevarte
a un mejor lugar o a una mejor situación. Podemos ver de que Jesús estaba interesado en la vida de Pedro como está interesado en tu vida. Jesús te ama y Jesús va a ir a tu situación, va a ir a acudir, como dice, a la situación que tú estás atravesando. Estás pasando de repente por momentos de dificultades, por momentos difíciles. Jesús se puede acercar, pero lo importante es que tú puedas oír la voz de Jesús como Simón pudo oír en aquella orilla donde estaba toda la multitud, donde Simón también se dispuso a prestar, como se dice, la barca para que Jesús pudiera usar como púlpito y para poder predicar la palabra del Señor. Entonces, cuando Jesús le ordena a Simón, él le dice, ¿verdad?, boga mar adentro, y lo segundo que le dice Jesús, echa las redes. Pedro, en un primer momento, de repente su actitud fue, ¿cómo? Si toda la noche yo y mis compañeros hemos estado pescando, pero como tú me lo pides, y la versión 60 dice, por tu palabra voy a echar la red. Entonces, esa decisión determinó que pueda suceder un milagro en la vida de Pedro. Cuán importante es poder obedecer la voz de la autoridad, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Si tú obedeces la voz del Señor en tu vida, Dios va a hacer grandes cosas contigo y con tu familia. Y dice la Biblia que cuando echó las redes, ¿verdad?, se llenaron de peces, que de tal manera que las redes se rompían, y eso les llevó a poder compartir, digamos, con sus compañeros que estaban en otra barca. Pedro, al ver este milagro, se quedó realmente sorprendido. Y esa sorpresa o esa tensión que le llevó, dice la Biblia que Pedro cayó de rodillas delante de Jesús, diciéndole, Señor. Ahí está una palabra clave, Señor. La palabra Señor significa en el griego Kyrios. Quiere decir el dueño, el todopoderoso, el gobernador, el Señor de señores, ¿verdad? Pedro le reconoce a Jesús como Señor y le dice, Señor, apártate de mí porque yo soy un pecador. En otras palabras, la palabra pecador significa errar al blanco. Significa yo estoy indigno. Apártate de mí porque tú eres un Dios fiel, porque tú eres un Dios santo. Apártate de mí, Señor. De esa manera pudo ver el milagro más grande Pedro en su vida. Y es que tanto él como todos sus compañeros estaban tan pasmados por la pesca que habían hecho. Estaban sorprendidos. Y Jesús viene con una palabra de aliento, con una palabra de poder reconfortar el corazón, los sentimientos, la confusión, la perturbación, tal vez que Simón estaba atravesando en un momento anterior. En los momentos donde de repente hay dificultades, hay crisis, una de las palabras claves que da Jesús es no temas. Y eso es lo que le dice a Simón, no temas, que desde ahora serás pescador de hombres. Desde aquel momento, Pedro o Simón llegó a ser un discípulo que pudo continuar con un liderazgo destacado dentro del ministerio de Jesús. Mi amado amigo, mi amado hermano en Cristo, mi amada hermana, Dios te bendiga mucho. Cree en la palabra de Jesús, obedece la voz de Jesús y si es necesario, arrepiéntete de todos tus pecados para que puedas tener un encuentro verdadero, genuino con nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones.